Gloria a Dios. Continuemos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos llevando un nuevo curso acerca del libro de los Éfesos. Hemos dicho que Pablo es el autor de este libro. Pablo usó a un hombre amado, fiel en el Señor, a Tíquico, con el cual él envió la carta a los Éfesos. En el trayecto de su historia, Pablo escribió la mayor parte de las epístolas. Hemos mencionado, antes de ser apóstol, este hombre era un perseguidor de los cristianos. Este hombre tenía un celo tremendo por los cristianos. No quería que nadie hablase del nombre de Jesús. Pero sabemos que Dios tenía un plan escogido. Cuando él estaba yendo en el camino de Damasco, Jesús se lo presentó y lo llamó para ser su apóstol de los gentiles. Y él mismo relata su conversión, de la forma de cómo el Señor lo llamó. Y él fue atendido por este hombre piadoso, de buen testimonio, llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo que fuera a la casa de Judas, donde estaba Saulo, para que él pusiera sus manos y recobrase la vista. Inmediatamente Ananías fue a la casa de Judas, donde estaba Saulo, y él reconoce de inmediato, diciéndole: hermano Saulo. Es así, cuando una persona acepta a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, se convierte en un hijo de Dios. Todos los cristianos que están alrededor del mundo son nuestros hermanos. Tenemos un solo Padre, tenemos a Jesucristo, y todos somos sellados con un solo Espíritu, con el Espíritu Santo. Pues continuemos con este estudio de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 1. Estamos viendo la credencial, la autoridad de un verdadero apóstol, como fue el apóstol Pablo. Dice así en el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todo lo que Pablo recibió, lo recibió por revelación directamente del Señor Jesucristo. Él, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, él muestra su humildad, diciendo que él no era digno de ser apóstol. Incluso él menciona a varias personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. Y él mismo relata diciendo: a mí el Señor me ha aparecido como un abortido. Yo soy último de los apóstoles, pero soy lo que soy por la gracia de Dios, está mencionando Pablo. Eso es la humildad que debe tener un verdadero hombre de Dios. Tú no eres por tu esfuerzo, tú eres lo que eres por la gracia del Señor Jesucristo. A Él le ha placido darnos esa clase de ministerio. Lo que somos, lo que podemos hacer dentro de la voluntad de Dios, solamente es por la gracia de Dios. Pues recordemos la credencial del apóstol Pablo, la autoridad de este verdadero hombre de Dios. En el verso 1 dice: Pablo, apóstol. Antes de ser apóstol, no olvidemos que él era un perseguidor de los cristianos. Pues ahora que el Señor Jesús lo ha llamado a un nuevo ministerio. Antes él estaba en tinieblas, estaba cegado. Por eso es que él perseguía a los cristianos. Hemos dicho, cuando una persona sigue a un cristiano, está persiguiendo a Jesús. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues ahora este hombre que estaba en tinieblas, él es trasladado, sacado del reino de las tinieblas y es llevado al reino de la luz. Eso es lo que él menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Dios. Pues ahora él presenta su credencial reconociendo que es Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, como él es llamado por el Señor Jesús, él va a hacer lo que dice el Señor Jesús. Esto significa, al decir Pablo, apóstol de Jesucristo,
Él está reconociendo que pertenece a Cristo. Él está diciendo, ahora yo ya no vivo, sino más Cristo vive en mí. Yo soy de Jesús y tengo que hacer su voluntad. Ahora tengo que hacer los intereses del Señor. Antes yo hacía lo que bien me parecía a mí bien. Yo hacía mi propia voluntad, hacía mi propio yo. Pero ahora yo ya no me pertenezco, sino soy de Jesucristo. Vivo para Él y voy a servir para Él. Y eso es lo que debe hacer un verdadero hombre de Dios, que si amado por Dios, al camino de Dios, decir, yo soy de Jesucristo. Yo debo vivir una vida agradando a Dios en toda mi manera de ser, en toda mi forma de ser. Para eso Dios nos llamó. Para eso Dios lo escogió a Él, para ser apóstol de Jesucristo. Y esto significa entonces que pertenece a Cristo. Él tiene que vivir una vida agradando a Cristo. Jesucristo lo llamó para ser un apóstol de los gentiles. Y también Pablo está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No tu voluntad, sino Dios sabe a quién da, a quién otorga estos dones del ministerio. Tú tienes que ser fiel a Dios en 3 áreas de tu vida. Llevar una vida de consagración a Dios. Llevar una vida de fidelidad a Dios. Llevar una vida de obediencia a Dios. Entonces Dios va a ver estas 3 cosas en tu vida. Luego Dios te va a premiar. Pero todo es paso por paso. No corras apresuradamente, sino pacientemente. El Señor Jesús va contigo. Recuerdan que Él va siempre delante de nosotros. Entonces Pablo reconoce que es de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios es el que llama. El hombre no puede escoger a una persona para ser un apóstol. Eso es lo que hay dentro de las muchas iglesias. Por falta de conocimiento, hay falsas profecías. Dios te llamó para ser pastor, Dios te llamó para ser maestro. No. Dios mismo va a tratar contigo. Dios va a tratar tu corazón. Dios te va a confirmar cuando tú caminas dentro de la palabra de Dios. Ahora quiero que veamos el versículo 1, a quién Pablo está escribiendo esta carta, ya que él dice, él es el autor del libro de Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién escribe? A los santos y fieles que están en Éfeso. ¿Quiénes eran esos santos? Eran los cristianos de Éfeso. Hermanos, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, es llamado santo. Yo soy un santo del Señor. Tú eres un santo del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa apartado de para Dios. ¿De dónde Dios lo apartó a Saulo? De las tinieblas, cuando él perseguía a la iglesia. Pues ahora ya no es del mundo, sino ahora es Saulo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces Dios te sacó a ti de la manera como vivías tú en tu manera. Dios te arrancó, pues ahora tú eres de Jesucristo. Tú has sido apartado para Dios para vivir en esa santidad. Tú eres santo, no por lo que tú has hecho o por lo que tú vas a hacer. Ningún ser humano se puede santificar a sí mismo, sino somos santificados por la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, cada creyente es santo por el Señor, porque ha sido apartado para el Señor. Ahora, como dice Santiago, tú vives para Dios. Tú tienes que vivir agradando a Dios. No tienes que amar a este mundo, porque si alguien ama a este mundo, hace las cosas del mundo, es enemigo de Dios. Dios menciona 2 versículos en la Biblia, en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis, que Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Y nosotros los creyentes en Cristo Jesús también somos santificados en la obra redentora que hizo el Señor Jesús. Luego dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Santo significa ser apartado, separado para Dios. Fieles. ¿Cómo muestras tú tu fidelidad a Dios? Estos primeros cristianos tenían un amor profundo por la obra de Dios. Por eso se le conocen
al libro de Éfeso, la iglesia misionera, de donde salieron los misioneros para que prediquen la palabra de Dios alrededor del mundo. Pero luego hubo un descuido en el trayecto de su vida, donde ellos comenzaron en amor, descuidaron el amor, la parte más importante de su vida. Por eso Dios los reprende en Apocalipsis. Le dice, vuelve a tu primer amor. Iglesia, tú tienes el amor de Dios en tu vida. Sigue con el mismo entusiasmo, con el mismo amor. Cuando tú te convertiste al Señor, no descuides, es algo maravilloso. Todo lo que tú haces, lo vas a hacer en Cristo Jesús. Y Él te va a ayudar a hacer la obra perfecta de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Tú eres fiel a Dios? Pues manténgate firme en esa fidelidad. Un ejemplo, una persona que tiene su esposa y esta persona está coqueteando con otra persona, está siendo infiel a su esposa. Tú como creyente, tú dices que eres fiel a Dios, pues haz las cosas de Dios, busca las cosas de arriba, no sigues la corriente de este mundo, porque si tú sigues la corriente de este mundo, tú le estás siendo infiel a Dios y Dios te reprende. Nosotros mantengamos en esa fidelidad. Sigue amando la palabra de Dios. Sigue amando a Dios. Sigue amando a Jesús. Cuando tú te mantienes dentro de esa fidelidad, el Señor te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Veamos el versículo 2. Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz de Dios solamente viene de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es un don perfecto el Señor Jesús. Es un regalo que nosotros no merecíamos. Para que tú puedas tener la paz de Dios en tu vida, tú primero tienes que tener la gracia de Dios. Si la gracia de Dios viene a tu vida, entonces tú vas a tener paz con Dios. ¿Por qué paz con Dios? Porque el hombre está enemistado con Dios. No es que Dios se haya enemistado, porque Dios no anda peleando con nadie. Dios anda buscando para que el hombre se reconcilie con su Creador. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida, Dios te va a dar una paz perfecta en tu interior. Cuando tú experimentas la paz de Dios, tú vas a tener paz contigo mismo. Vas a estar en paz con tu esposa. Vas a estar en paz con tus hijos. Vas a estar en paz con tu familia. Porque la paz de Dios está abundando en tu vida. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado, Él dijo, paz a vosotros, mi paz os doy. No como el mundo da. Porque la paz del mundo es pasajero, es artificial, emocional. Pero la paz de Dios es del corazón y permanece para siempre. Dios bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Dios mora en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.